Y un tema muy importante, luego de la finalización de la conferencia de prensa por parte del Ente Nacional de Comunicaciones, en torno a apelar las medidas del orden jurídico recientemente dadas en función del aumento de tarifas. Y quienes hicieron punta de lanza desde la tierra de Alfonsina Storni, nada menos, allí en la ciudad feliz, en Mar del Plata, es esta asociación civil que logró precisamente retrotraer en un fallo en primera instancia la organización civil cuya en principio fue la celeridad y pensando siempre en los consumidores, porque a ellos defienden ni más ni menos que esta asociación civil. Y vamos a hablar con el titular, Jerónimo Rossi, que ellos, en virtud del decreto nacional 690/20, que el presidente Alberto Fernández decretó, estableció la obligatoriedad, la necesidad y la esencialidad de las telecomunicaciones. Por eso ya nomás vamos a saludarlo primero, agradecerle a el titular de esta asociación civil de la ciudad de Mar del Plata, que bueno, ya no le pertenece solamente a Mar del Plata porque a Cuba ha logrado ni más ni menos que un precedente muy importante en materia judicial, ¿no? Así que lo saludamos a Jerónimo Rossi y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jerónimo? Gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, Fernando. Gracias por el espacio y un saludo a todos los presentes y a todos los oyentes. Bueno, en principio, para ponernos en situación, hasta propios diarios nacionales aumentaron sin el consenso de NACOM oportunamente las tarifas, digo, algo que no se rectificó, pero bueno, ustedes fueron, y en muy buen término, pensando siempre en la gente, fueron a apelar la decisión de las compañías telefónicas, de prestadores de telecomunicaciones, y que han logrado. Comentaros un poco para introducirnos en principio en la medida que ustedes apelaron, ¿no? Bien, cuando cerraba el año 2020, todavía en plena pandemia, que continúa hasta el día de hoy, teníamos un escenario de tarifas de las telecomunicaciones y de acceso a Internet y de televisión por cable suspendidas desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre del 2020. Cuando promedió diciembre, presentó una particularidad que las empresas decidieron aumentar los precios de estas tarifas y el ENACOM autorizó, en consecuencia, tan solo un aumento del 5%. Obviamente que el interés de las empresas era aumentar mucho más que eso. En el caso de la empresa, por ejemplo, Telecom, que domina lo que es las empresas Cablevisión, Fibertel y Personal, el aumento era del 20%. Fue así entonces como cuando constatamos que las facturas habían venido con un aumento muy superior al autorizado por el Estado Nacional, en virtud de las normas, como vos bien decías, del decreto 690 y la resolución del ENACOM 1466, iniciamos acciones colectivas en representación de todos los usuarios del país para hacer saber a la justicia que las empresas estaban violando flagrantemente el decreto 690 y la resolución 1466 del ENACOM. Esto está tramitando en Mar del Plata. Se han obtenido medidas cautelares en cada uno de los 4 expedientes iniciados contra las principales prestadoras. Me refiero a Cablevisión, Fibertel y Personal por un lado, la empresa Claro en otro expediente, la empresa Movistar y por último la empresa DirecTV. ¿Qué ordenó la jueza en la causa Telecom, que es la primera y la principal? Ordenó que la empresa tenía que retrotraer los precios al 31 de diciembre, a lo cual solamente le podía adherir el 5% autorizado. Y una particularidad que agrega es, y no lo va a poder dar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Quiere decir esto, que tenemos una medida cautelar en Mar del Plata en beneficio de todos los usuarios y consumidores, que obviamente difícilmente se enteren todos los usuarios y consumidores del país porque la principal empresa de telecomunicaciones no lo acepta, donde la justicia nos ampara, nos garantiza que no nos pueden cobrar más del 5% de las tarifas. Al día de hoy llegamos con incumplimiento por parte de las compañías, principalmente Telecom, porque las otras compañías han devuelto en su factura de marzo, como consecuencia de un aumento que el ENACOM les hizo, siempre y cuando devolvieran lo cobrado de más enero. Telecom obviamente hizo caso omiso a todo, no reconoce la autoridad del ENACOM para establecer sus precios, viola el decreto 690, a pesar de que consiguió en los últimos días una medida cautelar por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal
que él sí le otorga la cautelar respecto a la inconstitucionalidad del decreto 690. Y acá se ponen dos cuestiones jurídicas que nosotros queremos hacer valer y estamos haciendo valer para el recurso extraordinario que el ENACOM va a ejercer ahora para apelar esa medida cautelar en favor del ENACOM, en favor de Telecom, que es que nosotros estamos mucho antes en el derecho porque lo presentamos en enero a raíz del primer incremento de precios que hubo en el verano. Y además que esa medida cautelar está vigente, notificada e incumplida de forma previa por la empresa Telecom. Ese es el escenario judicial. Ahora, ¿cuál es el escenario en lo cotidiano, en lo social? La gente se preguntará, y bueno, ¿y qué hago con la factura? Yo tengo que pagarla, no la pago, me viene con aumento, me va a venir con aumento. Y bueno, la realidad es que sí, que la empresa va a hacer lo que se le dé en gana porque consideran que están en su derecho a aumentar el precio por lo que indiquen sus propios balances, ¿no? Lo que más quieran ganar es lo que más van a querer aumentar. Sin embargo, las empresas tienen que reconocer en algún momento que los servicios que ellas prestan ya no son una mercancía más, un servicio comercial para unos pocos. Hoy toda la sociedad moderna se desarrolla y se desenvuelve con el acceso a las tecnologías de la información, de las comunicaciones, y todo viene procesado a través de la transmisión de datos, de voz, de imágenes que tenemos acceso gracias a la Internet que ellos explotan. ¿Qué es lo único que se le pide a las empresas? Básicamente es una prestación básica universal, establecida por la resolución del ENACOM 1467 de fin del año 2020, que estableció que para aquellos sectores hipervulnerables existiera una prestación mínima garantizada, básica, pero no de exclusión, simplemente de que puedan los sectores que no pueden pagar la tarifa plena puedan tener, aunque sea, un acceso mínimo a todos estos servicios. Y por otro lado, se les pide que para aumentar los precios se establezca un procedimiento previo ante el ENACOM, donde ellos tienen que justificar las razones del aumento con la debida anticipación para que el ENACOM lo autorice y todos tengamos una previsibilidad de cuál es el precio justo y razonable que hay que pagar por estos servicios públicos. Muchas gracias, Jerónimo. Valeria Gutiérrez te saluda desde Nacional Esquel. Así como te lo comentaba nuestro compañero de tarea, Fernando Campos, somos 11 emisoras que estamos haciendo este programa en nuestros sures, así que te voy a poner en comunicación con Saúl Jercovici, que está en otro punto de la provincia del Chubut, desde Comodoro Rivadavia. Entonces, Saúl te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rosy. Bueno, la verdad que lo que estamos escuchando es, por un lado, increíble y asombroso, ¿no? Porque también lo que se está dejando en manifiesto, no solamente que esto está pasando en pandemia, que no es un dato menor, sino que también en la práctica y diariamente con esta determinación de resistir a la justicia, a los recursos de los usuarios, Telecom, que pertenece al grupo Clarín, en realidad también está avanzando en lo que hoy es un derecho que tienen todos los ciudadanos de Argentina a partir de este decreto que también tiene su respaldo legislativo, ¿no? Correcto, no solo tiene su respaldo legislativo, te voy a poner un poco de historia sobre el asunto. Hay una ley... Porque, perdón, Jerónimo, este no es un dato menor, tiene un respaldo legislativo, digamos, si un decreto de necesidad y urgencia tiene su validez porque tiene fundamento, pero si luego tiene un respaldo legislativo, bueno, es una ley que se está diciendo no la voy a cumplir, casi como utilizando la imagen del dueño de la pelota que dice, bueno, es mía y yo la comparto con quien quiera, y quien quiere jugar me paga, ¿no? Pero estamos hablando de comunicaciones. Absolutamente. El decreto 690 lo que hace es reincorporar a la ley 27078 el concepto de servicio público. La ley 27078 ya es del año 2014 y en el año 2015 un decreto del entonces presidente Mauricio Macri derogó este carácter de servicio público de las empresas de las telecomunicaciones. Entonces el decreto lo que hace es reincorporar ese artículo, o sea, no inventa nada nuevo, sino simplemente restablece lo que un decreto de Macri había derogado. Entonces estamos hablando que un DNU refrendado ya por nuestro Congreso Nacional es ley y ha sido ley desde la 27078 hasta hoy,
excepto por el periodo en que fue derogado. Esto es lo que las empresas obviamente no solo no aceptan, sino que tampoco cumplen ni van a querer cumplir hacia adelante tampoco, porque entienden que es una intromisión en su economía privada y que afecta a la calidad del servicio y a al financiamiento de las inversiones. Sin embargo, en ningún punto del decreto el Estado se mete dentro de el capital de las empresas, simplemente les dice que van a poder aumentar lo que sea justo y razonable, conforme a criterios que ya la misma Corte Suprema de nuestro país ha dictado en el precedente CEPIS, que es un precedente muy importante, que también viene de la acción de las asociaciones de consumidores, cuando fue el fuerte incremento tarifario que tuvieron las boletas del gas en el año 2016, donde la Corte frenó esos aumentos, estableciendo que previamente a todo aumento debe haber una audiencia previa, una audiencia pública previa y obligatoria para establecer incrementos de tarifas. Es bajo esa doctrina de la Corte y bajo el concepto de servicio público que estamos hoy en un contexto sumamente diferente a lo que era en otra época del pasado, donde se podía considerar que la Internet era un simple servicio más de la economía formal. Gracias. Jerónimo, Samuel Macepa, aquí de Radio Nacional Río Grande. Le quiero, en primer lugar, agradecerle un montón su tiempo. Sabemos que este avance en lo legal es súper, súper importante y desde ya felicitar a usted y a Cuba por esta hermosa noticia que nos han traído y poder contar con este medio que es Radio Nacional para difundirlo, porque así como decía usted, por ahí las empresas que financian o que brindan el servicio de Internet no lo van a difundir tanto como se prevé. Lo quiero llevar directamente con mi compañera Sandra Carrasco, desde Gobernador Gregores, que lo quiere saludar y hacerle algunas preguntas, Jerónimo. Adelante, Sandra. Bienvenido, muy buenas tardes, Jerónimo Rossi, un placer. Bueno, decíamos, y estábamos atentos a todo lo que usted nos estaba explicando, pero este fallo de la justicia que obliga justamente a retrotraer los aumentos de cable, internet, telefonía móvil, estos que en tiempo de pandemia fueron declarados como públicos y esenciales, ¿no? Las empresas no solo deberán abstenerse de cobrar con aumentos, sino que existe esta posibilidad tal vez de devolver al usuario lo mal facturado, porque no es lo mismo lo que ya se abonó y el valor que tiene ese mismo dinero casi 6 meses después, ¿no? Correcto, Sandra, estás en todo correcto tu apreciación. Recordemos que lo que tenemos hasta hoy es apenas una medida cautelar. Obviamente que jurídicamente una medida cautelar no puede significar un adelantamiento de la sentencia por sí, ¿no es cierto? O sea, no puede ya adelantar los efectos de la sentencia. Simplemente la medida cautelar ordena cesar el aumento, retrotraer los precios. En la demanda nosotros exigimos a la empresa que devuelva con el mismo interés que ella cobra a los usuarios por pago fuera de término, que eso es una tasa activa. Comercialmente significa una tasa elevada. Y además pedimos en nuestra demanda lo que se conoce como daño punitivo, que es una multa civil en favor de los consumidores para que cada uno perciba a su vez lo que se llama una multa castigo, una multa ejemplificadora y encausadora de la conducta para que esto no se vuelva a repetir, porque si no se entiende que le sale más barato o más económico incumplir la ley y después devolver monedas, que es con esta multa que se llama daño punitivo, se restablezca el equilibrio que vos bien decías, no es lo mismo hoy que dentro de 6 meses que dentro de 6 años, obviamente. Todo eso está enmarcado en las demandas iniciadas en representación colectiva. Claro que hoy solamente tenemos medidas cautelares que ordenan a las empresas retrotraer los precios. Eso ya significa que enero facturado por encima del 5% está mal facturado. Febrero facturado por encima del 5% está mal facturado. Y los aumentos que vienen ahora, anunciados ya para ser aplicados a partir de junio, van a estar todos mal facturados, siguiendo el criterio de estas medidas cautelares. A pesar de que Telecom haya obtenido hace poco una medida cautelar a su favor, en la cual sí sostiene esa medida cautelar, que es el decreto 690 es inconstitucional. Medida cautelar que esta semana o mañana mismo el ENACOM está apelando ante la Corte Suprema y ha pedido a las asociaciones de consumidores que apoyemos y estemos también presentándonos
para darle más fuerza al planteo del Estado. Jerónimo, es realmente un placer escucharlo, nos resulta muy grato tenerlo aquí en Nacional y en Nuestros Sures, que es un programa que se escucha en toda la Patagonia, lugar donde muchas veces fluctúa este servicio de Internet y es tan vital saber qué hacer cuando no tenemos o tenemos problemas de conectividad aquí en la Patagonia. Lo quiero llevar nuevamente a Comodoro Rivadavia, donde está nuestro compañero Saúl Herskovitsky, quien lo quiere en este modo también a hablar con usted unos minutitos. Sí, más que nada para ir cerrando, agradeciendo por este contacto tan importante con las radios nacionales de la Patagonia Sur, estas 22 radios a través de 11 emisoras que lo estamos escuchando y estamos obviamente poniendo en valor lo que son estas peleas contra los monopolios, ¿no? que vendrían a ser los nuevos molinos de viento con los cuales peleó en su momento el Quijote según Cervantes, ¿no? Pero hablando en números, porque también hemos hablado mucho estos tiempos de la prestación básica universal que ponía en marcha ENACOM, que si no me equivoco beneficiaba a 3 millones de argentinos y ahora por estas disposiciones o estos intentos judiciales pueden frenarse. Repasar esos números de cuánta gente de todo el país está alcanzada con este DNU 690 revalidado por el Congreso de la Nación que se quiere desconocer, y básicamente si esto es una idea argentina o si también en el mundo es una tendencia razonable en función de lo que significa la comunicación siempre, pero sobre todo hoy con las telecomunicaciones y sobre todo las móviles, ¿no? Bien, sí, exacto. Si uno toma en vista los considerandos del decreto 690, tiene ahí unos antecedentes importantes de la ONU, que declara el derecho humano como un derecho humano el acceso a Internet. También resoluciones de países como México o Francia que han tomado el mismo sentido, y nuestro país también, considerando que estos son servicios públicos esenciales y que tiene su razón de ser, obviamente, en el que hoy todo lo que es nuestra vida cotidiana pasa por el acceso a Internet y a las telecomunicaciones. De lo contrario, uno no puede informarse, no puede comunicarse, no puede transmitir datos, no puede comercializar electrónicamente, no puede educarse, no puede asistir a clases virtuales, reuniones virtuales, no puede hacer absolutamente nada de lo cotidiano el día de hoy, no puede hacer trámites, verdaderamente no se puede hacer trámites ni siquiera del tipo fiscales de los que uno está obligado, trámites con el Estado Nacional, son todos hoy trámites digitales, y marcado aún más por la pandemia, pero no solo por la pandemia. Esto ya es un paradigma moderno, de corriente moderna, de las sociedades que necesitan de este pilar fundamental para su desarrollo equitativo y sobre todo para achicar la brecha digital. Porque si la gente, nosotros declaramos servicio público, pero la tarifa se va por las nubes, obviamente que hay una exclusión al acceso a estos derechos por vía de la confiscatoriedad del ingreso familiar. En ningún lado hay un parámetro claro de por qué el cable cuesta lo que cuesta, Internet cuesta lo que cuesta y la comunicación móvil cuesta lo que cuesta. Lo podemos pagar, lo pagamos, no lo podemos pagar y no lo pagamos, y es así. Pero no tenemos ningún parámetro claro de por qué aumenta en tal porcentaje o en tal mes, si ya aumentó el mes pasado, por qué vuelve a aumentar el mes que viene, etc. Entonces estamos en esa nebulosa cotidiana que nos quita previsibilidad de un derecho tan elemental como es la comunicación y el acceso a todos los contenidos que hoy se transmiten por vía de Internet. Y eso es lo que, como asociaciones de consumidores, en representación de todos los consumidores, porque ningún consumidor va a ir hoy por hoy a pelearse con su prestadora por 200, 300, 400 pesos de más, va a decir, bueno, no me queda más remedio, los pago. Pero nuestra asociación, al igual que las demás que estuvieron hoy presentes en el ANACOM, tenemos, en virtud del artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional, la representatividad global y colectiva para actuar en representación de todos, evitando justamente esto, ¿no? De que la gente se queda a mitad de camino porque le significa más oneroso reclamar que pagar. Entonces opta por el camino más sencillo, que es pagar la boleta y prescindir de otros
de otros consumos también esenciales, ¿no? ¿Será que pierden plata las empresas, por eso aumentan? ¿Será que no tienen límite para aumentar y por eso aumentan? Es así. Jerónimo, le agradecemos un montón. La verdad que este tema da para seguir charlando horas y horas, y contar con gente que pudo lograr un revés a estos, como decía mi compañero, monopolios y conglomerados en un punto importantes y que manejan toda la telecomunicación y son vitales en este momento de pandemia, las TICs. Le agradecemos un montón su tiempo y muy posiblemente lo estaremos contactando nuevamente para seguir charlando de este tema que da para mucho hilo, como se dice criollamente. Le agradecemos un montón, bien. Le mandamos un abrazo grande y estamos al habla para seguir contando más avances sobre este problema que nos agobia a todos. Muchísimas gracias y a disposición.